Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hi, how are you guys? En esta ocasión vamos a hablar con un escritor de cuentos infantiles. Él es hondureño, pero tico por adopción. Y entonces vamos a hacer que se presente en estos momentos y nos cuente un poco de su experiencia. Es muy curioso porque él conoció una tica y vive eternamente enamorado de ella. O sea que las ticas tienen mucha influencia. Don Miguel, ¿cómo está usted? Pura vida. Cuénteme un poco de su historia. ¿Cómo usted logró amar a este país, Costa Rica? Porque sé que ama también su país. Claro. La diferencia es que en tu caso particular, tu suerte fue haber nacido en Costa Rica. La mía es haber elegido Costa Rica como mi segunda patria. ¿Cómo conoció a su esposa tica? Bueno, yo era un misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De los mormones, dice usted. Sí, nada más que el perfecto. término correcto es Santos de los Últimos Días. Entonces, yo serví como misionero en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá en el lapso de 2 años comprendidos entre el año 76 y 77. Al término de mi misión, yo escribí con ella, hablamos por teléfono y después vine una Semana Santa a visitarla. Después de 3 días de salir, la pedí en matrimonio, es decir, nosotros tuvimos un noviazgo presencial de 3 días. Y luego nos casamos, nos fuimos a vivir a Honduras, vivimos la década del 80 aquí en Costa Rica, nuevamente nos devolvimos allá por 20 años y nuevamente estamos aquí ya para permanecer de manera fija en Costa Rica, un país al que yo admiro y quiero mucho y que sobre todas las cosas me identifico mucho con su cultura. Don Miguel, tengo entendido porque usted me invitó a una feria que usted ha escrito libros para la UNED para niños. Cuénteme de esa experiencia. Don Miguel, disculpe que lo interrumpí. Lo último que usted me estaba diciendo. Bueno, escribir para niños es un asunto bien serio, porque usualmente el niño en su mundo lúdico, fantástico, cree lo que lee, de manera que conlleva una responsabilidad bien alta, pero de paso también me divertí mucho. El libro La Carta a un Incendiario, que publicó la EUNED y premió a un segundo premio a nivel nacional, habla del testimonio personal de un árbol que enfrenta un incendio, las cosas que siente y dice, es muy dramático. Y lamentablemente tiene un final triste, porque todo incendio tiene un final triste. Me insto a que lo puedan buscar y leer, porque el libro está calificado como un libro de educación ambiental y como tal debería ser un libro recomendado, de lectura recomendada en escuelas y colegios. ¿Qué criterios tomó la UNED, la editorial de esta universidad, para escoger su obra? Cuando se lo mencionaron a ustedes que su obra fue aceptada dentro de la librería de la UNED. Pues es un honor competir literariamente en Costa Rica, que es un país con muchos genios de literatura. Y evidentemente el libro impactó por lo inédito en sí de un árbol narrando su propia tragedia. ¿Por qué para niños? Porque usted ha escrito otros libros, yo me di cuenta de otros libros que no son para niños, sí, de la historia maya en su país, pero ¿por qué este para niños? Bueno, yo tengo un niño interior muy inquieto, que a veces no lo controlo y se me sale. Pero escribir para niños es un asunto, te repito, muy serio, pero lo considero una actividad que conlleva no solamente responsabilidad, sino que también debe llevar un mensaje formativo hacia los niños. No solamente divertir, es formar también. Y en un mundo donde se habla del calentamiento global, hablar de los incendios forestales es necesario y urgente. ¿Considera usted entonces que si educamos adecuadamente a los niños
¿Se mantendrá la estabilidad en nuestra sociedad costarricense? Costa Rica es un país que es considerado un ejemplo en el mundo. Más que el 90% de su energía proviene de fuentes limpias, es decir, no de hidrocarburos. Y es un país que tiene una extensión de cobertura forestal muy grande que debe ser respetada. Hemos sufrido inundaciones en la zona sur de la ciudad a causa precisamente de la invasión de las zonas altas, el exceso de pavimento, de asfalto, y eso evita que el suelo absorba precisamente el agua lluvia y al final de cuentas pues corre por las calles provocando desastres, inundando casas y dañando bienes de las familias, ¿no? Quiero agregar que uno de los jueces del concurso de la editorial UNED fue el famoso escritor don Alfonso Chase, quien se expresó pero muy acertadamente sobre mi libro, y eso me honra sabiendo que Alfonso Chase es toda una figura emblemática de la literatura costarricense. Tengo entendido que usted tuvo 4 o 5 hijos. ¿Cómo hizo usted para crearles una imaginación sana cuando ellos fueron en esas edades, don Miguel? Rudy, afortunadamente a mí me tocó criar mis hijos cuando todavía la electrónica no había invadido los hogares. No me diga. Sí, es decir, hoy en día los papás le dan a su niño una tablet para mantenerlo ocupado mientras ellos atienden su celular propio o mientras están en el PlayStation jugando Grand Theft Auto. Entonces, criar los hijos con aparatos electrónicos es bien peligroso, sobre todo si no se dosifica, porque el ligamento afectivo entre padres e hijos se debilita enormemente cuando el tiempo libre de ellos no lo comparten con sus padres. Yo recomiendo siempre la lectura de cuentos, siempre recomiendo la conversación de sobremesa después de la cena, pero hoy en día lamentablemente no es así. Mis hijos sí crecieron con muchos cuentos, muchas historias, vivimos vivencias muy lindas del mundo scout, campamentos, caminatas a la montaña, bañarnos en las quebradas de montaña, y creo que eso ayudó mucho a que ellos tuvieran un corazón sano frente a una sociedad que día a día se va materializando más y más. ¿Cómo pueden los padres de hoy fomentar la lectura en los niños y cómo puede, en inglés decíamos deter, o disminuir la influencia del teléfono inteligente o utilizarlo adecuadamente? ¿Los padres deben intervenir con los hijos en ese aspecto? Bueno, realmente parte del problema es que los papás ya son millennials, hijos de la tecnología. ¡Ah, caramba! Y te voy a decir algo todavía mucho más grave. Muchos matrimonios están en crisis porque el joven millennial ni siquiera atiende a su esposa, porque él se desvela a 1 de la mañana, 2 de la mañana, jugando play, y la esposa tiene que dormir sola y no hay conversación conyugal, y consecuentemente eso afecta enormemente, ¿verdad? La literatura, perdón, ¿cómo fomentar la literatura en los niños? Bueno, en primer lugar, viendo a sus padres leer. Okay. El amor a la lectura no se transmite por una transfusión, sino que tiene que ser originalmente el ejemplo. Pero si el padre además se sienta, abre un libro y con sus hijos alrededor lee para ellos, y luego hay un proceso de comentar lo leído, mejor todavía. Y yo recomiendo, hay mucha literatura infantil muy linda, pero los clásicos, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que es muy linda, Tom Sawyer, del escritor americano Mark Twain. Puedo mencionarte decenas de títulos que tienen un enorme atractivo. Se puede leer por episodios, lees 2 capítulos hoy
y luego 2 capítulos después, en ese orden. Don Miguel, usted es un prolífico escritor porque sé que ha escrito varios libros también históricos de su país y creo que de su iglesia, ¿verdad? Escribió Sí, para mencionar brevemente, tengo escrito Quetzalcóatl, el Mesías judío. Sí, ese lo leí, muy interesante. Ese es un libro basado en una amplia bibliografía de cronistas de Indias. ¿Cómo podemos adquirir ese libro, don Miguel? Pues directamente conmigo, porque yo lo edité, lo produje. No usé una casa editorial que probablemente lo vaya a hacer. Y el libro explora las tradiciones indígenas de un misterioso dios blanco barbado que visitó a América. Sí, porque Honduras tiene mucha tradición maya, eso sí. Mucha tradición. Ajá, perdón. Y también yo he promovido algo que se llama la cultura de vida, la defensa de la vida en todas sus expresiones. Y escribí un libro que se llamó en su momento La cultura de vida contra el culto a la muerte, que estoy reeditando bajo el nombre Asunto de Vida o Muerte, donde denuncia cómo el espacio lúdico infantil ha sido invadida por la violencia. En los videojuegos, en los juguetes, en el cine, en los dibujos animados, ha sido invadido por la violencia y es un asalto a la inocencia de los niños porque precisamente se les enseña que la violencia es divertida y es redituable en asunto de dinero, porque ahí se gana por matar, o sea, haciendo el papel de sicario virtual. Don Miguel, tengo entendido que usted ha sido llamado a dar ciertas conferencias en algunos lugares y también ha sido líder comunal en Escazú o en Santana, donde usted vive. Bueno, bajo el tema de la cultura de vida, es decir, denunciando la violencia virtual, yo creo que tengo en mi país de origen, Honduras, aproximadamente unas poco más que 100 escuelas donde presencialmente tuve la oportunidad de denunciar, tanto en la música como en el cine, en los dibujos animados, la violencia que ha invadido el espacio lúdico. Y con un público presencial de maestros, estudiantes y padres de familia, aproximadamente de más de 200.000 personas. Ese tipo de conferencias que presencialmente toman mucho esfuerzo, pienso reeditarlas actualizadas, pero ya en versión sesión Zoom, ¿verdad? O mediante grabaciones que voy a subir a mi sitio en Facebook. ¿Cómo se llama su sitio de Facebook por si alguien está interesado? Miguel Aguilar Rodríguez. Miguel Aguilar Rodríguez. Tengo entendido que hasta su abuelo era italiano, ¿verdad? Algo así, uno de sus abuelos. Mi abuelo era hijo de italianos, correcto. Y eso es interesante porque es una mezcla curiosa. Por el linaje de mi padre eran españoles buscadores de oro, gambusinos, oh, no. Por parte de mi madre indígena, ¿verdad? Así que yo lo digo en un verso: 2 ríos corren en mi sangre, el Guadalquivir que canta y el Arauco vibrador, y el Arauca vibrador. Guadalquivir es en España, el Arauca es en Sudamérica, así que resulta interesante. Don Miguel, para terminar, su relación con su esposa, que continúa hasta el día de hoy, ¿qué consejos da usted para no solamente ser un gran literato, sino también de ser un buen esposo? Porque, bueno, yo a doña Marta la conozco. Y algo breve antes de terminar. Pues yo creo que todavía no he llegado a la edad de dar consejos. Pero sí te puedo pasar el tip. Primero, que ella es una excelente mujer. Es mejor persona que yo y por consecuencia aprendo todos los días de ella. En segundo lugar, creo que el respeto mutuo. Nunca nos hemos gritado, nunca hemos usado apodos. Ni delante de los hijos. No, ni en privado. También otro aspecto es respetar la individualidad. No pretendo yo hacerla a ella a mi manera, ni ella a mí. Y... Bueno, perdón, tengo entendido que ella fue la que se quiso venir a Costa Rica, igual que mi hermana que vivía en Venezuela.
y se vino a Costa Rica y el esposo italiano la siguió. Creo que finalmente usted, que usted es un buen patriota hondureño, pero consintió en que ella viniera a su país y se vinieron para acá. Sí, lamentablemente Honduras entró en una crisis política en el 2009 con el golpe de Estado y eso nos hizo movernos, ¿verdad? Y lo último quería decirte es una dosis de humor. Nosotros siempre nos reímos de cada situación. El humor es la salsa que le da sabor al día a día de la vida, ¿verdad? Entonces repitamos finalmente, don Miguel, en el Facebook lo pueden encontrar como Miguel Aguilar Rodríguez. Miguel Aguilar Rodríguez. Perfecto, entonces ahí se le puede comunicar quien está interesado en algunos de sus libros, ¿verdad? Mucho gusto. Y tal vez lo que vamos a hacer es nada más mostrar algunas de sus obras. Vamos a ver si tenemos un pequeño video que le metamos dentro de este. Don Miguel, ha sido realmente un placer estar con usted el día de hoy y la contribución que usted ha hecho al desarrollo cultural de Costa Rica y también con sus hijos, quienes viven aquí con nosotros y comparten sus experiencias. Mucho gusto, don Miguel. Hasta luego. Gracias, Rudy. Chao. Bueno, concluimos así esta entrevista con don Miguel y esperamos que ustedes puedan adquirir algunos de las obras, algunas mediante su dirección en Facebook. La otra obra está en la editorial UNED que se llama, ¿cómo se llama, don Miguel? Su obra en la UNED. Carta a un incendiario. Está en las exposiciones de la UNED como libros infantiles. Mucho gusto. Hasta luego, don Miguel. Despidiéndose de nuestros colaboradores. Chao.